A ver, hay que olvidarse por completo de la imagen que tenemos del programador tímido, ese que está encerrado en su mundo de algoritmos. No, no. La historia que vamos a contar hoy es la de un activista político, y uno de los más radicales. Es la historia de cómo Richard Stallman no solo se sentó a escribir código, sino que se lanzó a pelear una especie de guerra santa por nuestros derechos civiles en plena era digital. Y aquí está la clave de todo. Para él, cuando se habla de software libre, la palabra importante no es gratis, para nada. La palabra es libertad. La libertad de quienes usamos la tecnología para tener el control sobre ella, y no al revés. Esta distinción, que parece pequeña, bueno, en realidad es enorme, y lo cambió absolutamente todo. Ok, vamos a desglosar esto, porque es fundamental. Mientras la mayoría de la gente en su época veía las computadoras y pensaba en oportunidades de negocio o en cómo hacer las cosas más eficientes, Stallman veía algo totalmente distinto. Él veía una amenaza directa a la libertad de las personas, una batalla ética que se tenía que pelear. Así que su misión nunca fue simplemente técnica, fue desde el principio política. Pero, ¿de dónde sale una convicción tan de hierro? Bueno, para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a los años 70, al famosísimo MIT. Todo empezó con lo que él sintió como una profunda traición a la ética hacker original. Miren, en la cultura del MIT de aquellos años había como un código no escrito, ¿saben? La famosa ética hacker. La idea era muy simple. Compartir el software era casi un deber moral. El conocimiento, el código, tenía que fluir sin restricciones. Piénsenlo como si fuera una receta de cocina. Uno la comparte para que otros la puedan usar, la puedan mejorar y a su vez la vuelvan a compartir. Así de simple y así de poderoso. Pero de repente, a principios de los 80, todo ese mundo se vino abajo. Las grandes corporaciones llegaron y empezaron a privatizar el código. Lo que antes era de todos, de la comunidad, ahora se convertía en software privativo, o sea, en cajas negras que nadie podía abrir, ni entender, ni modificar y mucho menos compartir. Para Stallman, esto fue imperdonable, una traición en toda regla. Y en 1983 dijo, hasta aquí, y lanzó su rebelión personal. Y aquí está el meollo del asunto. Stallman se dio cuenta de algo que muy pocos veían en ese momento. Si uno no tiene el control del software que corre en sus aparatos, entonces los aparatos son los que lo controlan a uno. El software privativo no era solo un producto para vender, no, era una herramienta de poder, un instrumento de control. Entonces, frente a esta amenaza, ¿Stallman se quedó de brazos cruzados? Claro que no. Decidió que iba a construir una alternativa desde cero, y para eso, pues, tuvo que forjar sus propias herramientas, sus propias armas legales y filosóficas para luchar por la libertad. Y su estrategia fue, la verdad, brillante y muy metódica. Eran 3 pasos. Primero, crear un sistema operativo que fuera 100% libre. Ese fue el proyecto GNU. Segundo, fundar una organización activista que defendiera estas ideas con todo. Esa es la Free Software Foundation. Y tercero, y esto es clave, crear un escudo legal para proteger esa libertad. Y ese escudo es la famosa Licencia Pública General, o GPL. Y es aquí donde vemos la verdadera genialidad legal de este hombre. Creó un concepto llamado copyleft. ¿Qué es eso? Pues es literalmente un hackeo al sistema de derechos de autor. Usó la propia ley del copyright en su contra. Es una jugada maestra que no solo garantiza que un programa sea libre para siempre, sino que, ojo, obliga a que cualquier versión modificada de ese programa también tenga que ser libre. Una genialidad de activismo legal. Y lo más increíble de todo es que lo que empezó como el acto de rebeldía de una sola persona terminó convirtiéndose, casi sin que el mundo se diera cuenta, en el motor que hoy impulsa a gran parte de nuestra infraestructura digital. Para principios de los 90, el sistema operativo de Stallman, el famoso GNU, estaba prácticamente completo. Tenía todas las herramientas necesarias, compiladores, editores de texto, todo. Pero le faltaba una pieza crucial, el corazón del sistema, el núcleo, mejor conocido como el kernel. Y entonces, de la nada, en 1991, un estudiante de Finlandia llamado Linus Torvalds crea un núcleo, al que bautiza como Linux. Y lo más importante, lo publica bajo la licencia GPL de Stallman. La comunidad, al ver esto, no lo pensó 2 veces. Combinaron el sistema GNU con el núcleo Linux, y de esa unión nació el sistema operativo completo que conocemos como GNU-Linux. El impacto de esto es monumental. Para que nos demos una idea de la escala, la gran mayoría de los servidores que hacen que Internet funcione, los miles de millones de teléfonos Android que hay en el mundo, las supercomputadoras más potentes del planeta, incluso sistemas de la NASA, todos, absolutamente todos, funcionan sobre los cimientos de esa visión radical de Stallman. Así que sí,
Al final, se puede decir que su visión ganó. Y hay una especie de justicia poética en todo esto, ¿no? Un activista con una riqueza personal mínima, que vive de forma súper austera, fue quien construyó las bases de nuestro mundo digital, aunque su nombre no sea tan famoso como el de otros titanes de la tecnología. Pero para entender de verdad su impacto, es necesario entender al hombre. Su legado es tan intransigente, tan único, como lo es su propia personalidad. Richard Stallman es todo un personaje, de verdad. A veces da conferencias disfrazado de San Ignacio, con un disco duro viejo como si fuera una aureola, predicando con mucho humor sobre la libertad del software. Vivió por años en su oficina del MIT para poder dedicarle cada minuto de su vida a la causa. Y sus críticas son feroces. Para él, el diseño de Apple es una cárcel de lujo y Facebook es un motor de vigilancia masiva. Y es consecuente con lo que piensa. Se niega a tener un teléfono celular por el miedo a la vigilancia. Y el contraste es brutal. Vivimos en una era definida por fundadores de empresas de tecnología que son multimillonarios que han construido imperios cerrados. Y en medio de todo eso está Richard Stallman, cuya única ambición fue y sigue siendo la libertad para todas las personas que usan una computadora. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En este mundo dominado por un puñado de gigantes tecnológicos que controlan gran parte de nuestra vida digital, ¿es el radicalismo intransigente de Stallman más necesario que nunca? ¿O es ya una postura exagerada? La respuesta que le demos a esa pregunta define cómo vemos el futuro de la tecnología y, en última instancia, nuestra propia libertad.